días, padre. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Bien, usted. Bien, muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Lo puedo molestar un momentico? Claro, Ah, bueno, padre. claro que sí. Cuéntame, ¿por qué quieres molestarme? No, padre, vea, lo que pasa es que hay un temita que a mí estos días pues como que me pone a dudar un tanto. Y no es a dudar pues desde los principios de la fe, ni más faltaba. Es sobre el tema de la Cuaresma. ¿Por qué cada año es necesario celebrar la Cuaresma? Bueno, dentro del ritmo o de la vida cristiana que se desarrolla a través del tiempo litúrgico, en el año se prevé un tiempo especial para preparar los momentos más importantes de las celebraciones, de la celebración del misterio de Cristo. Ese momento importante es cada año, que es el evento de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, y lo antecede un tiempo llamado Cuaresma, que es un tiempo de preparación, de un modo muy particular para disponer el corazón a celebrar tal misterio. Entonces, la Cuaresma se celebra cada año, precisamente en preparación de la Pascua, y es dentro del ciclo litúrgico un espacio privilegiado para precisamente poder vivir eso central de nuestra fe. ¿Y por qué se hace necesario cada año? O sea, si en realidad nosotros ya descubrimos la fe, tenemos a Cristo presente en nuestra vida, ¿por qué se hace necesario como cada año ser tan repetitivos con los mismos sucesos? Claro, es necesario cada año porque el proceso de la conversión no es de una vez y para siempre, sino que tiene que ser una respuesta constante, continua, perseverante. Y en ese sentido, el hecho de ya saber que nos preparamos para un acontecimiento grande como es el de conmemorar, actualizar y de nuevo volver a celebrar con Jesús su victoria sobre la muerte, requiere en nosotros una mentalidad cada vez más renovada. Entonces, se requiere cada año, sí, porque no somos perfectos, porque somos perfectibles. Y en ese sentido encontramos que como no estamos ya terminados, entonces debemos purificar, debemos cambiar de mentalidad en muchas cosas que cuando uno examina su conciencia encuentra modos o elementos para cambiar. La iglesia es de muchos símbolos, ¿no? De símbolos y de signos. ¿Cuál es uno de esos signos, por ejemplo, dentro de la Cuaresma? Nosotros comenzamos con lo de la ceniza, creo que es cierto. Claro que sí, ¿O joven. hay algo antes de...? Claro que sí, joven. ¿Cuál es su nombre? Yo, hombre. Ah, bueno, joven, qué bien. Sí, todos nosotros los seres humanos necesitamos de códigos, de signos, de elementos para poder en nuestra cultura comprender el significado de todo lo que hacemos y el sentido de lo que realizamos. Y en este caso, en la iglesia hay una pedagogía a través de los signos que son eficaces, que realizan lo que significan. Y en la Cuaresma se empieza con el signo específico de la ceniza, que es tomada del polvo y que es un signo que se pone en la frente para significar la humildad, para significar que el hombre sin Dios no es nada, para evocar de un modo muy particular una expresión exterior de una realidad interior de cambio, y además es un compromiso que se asume para poder iniciar ese proceso de conversión. Es un signo externo que evoca algo interno, que involucra la voluntad de la persona, que tiene que ver también mucho con la comunidad y que de un modo muy particular refleja esa necesidad de Dios. ¿Y por qué una cruz? ¿Por qué en la frente? No siempre ha sido así. Yo tengo entendido que también como que el polvito se lo echaban a uno en la cabeza. Pues bueno, eso es en otra época, le tocarían las abuelas de nuestras abuelas, pero más o menos, ¿por qué es ese símbolo? Bueno, ese signo no solamente es de esta última parte de la época de tu vida que te haya tocado vivir, de tus 25, 26 años que tengas, Gracias, ¿cierto? padre. No solamente no, de eso. Muchas gracias, me quitó un poquito, pero está bien. Es muy antiguo, es muy antiguo. Hay una referencia no cristiana de los signos de la ceniza,
Por ejemplo, en la época de los imperios egipcio, de los imperios griegos, se tenía como un signo de humillación o de luto, y entonces se echaban ceniza en la cabeza para significar que estaban con esos sentimientos. Para otras culturas significaba el untarse de ceniza como el salir o separarse del mundo para sentirse purificados. Pero entonces nosotros los cristianos, a partir de la Sagrada Escritura, que es el texto que nos ilumina el camino, encontramos en el primer libro del Génesis la necesidad de que el hombre se reconozca como polvo. Dice el libro de que polvo eres y en polvo nos convertiremos porque de él fuimos tomados. Y a través de la historia sagrada, por ejemplo, encontramos en el libro de la sabiduría de que es necesario reconocerse polvo o hundirse en el polvo, como lo hizo también Job en su escrito, o como nos lo menciona en su escrito, y vestirse de sayal para evocar un cambio de vida, una conversión. Entonces, es un signo exterior, no es gratuito, que no es gratuito, o sea que ustedes tiene una cobran por carga eso. histórica. Gratuito quiere decir que no es inventado, Ya. que no es inventado a la maña del párroco de O sea, turno no, o del tiene, papa. tiene su razón de ser, pues. Claro, su razón de ser es antropológica, porque es un signo humano, y también es teológica, porque de él se vale Dios para que nosotros tengamos un proceso de conversión. Ya, y entonces, por eso es la cruz. Listo, la cruz ya es un elemento del cristianismo, lo podríamos ubicar ya en el Nuevo Testamento, y entonces encontramos que en la cruz murió Jesús por nuestros pecados. Es el signo por el cual los católicos nos identificamos, y se lleva en la frente la cruz porque en el Evangelio de San Marcos, cuando Jesús empieza a predicar el Evangelio, nos dice: convertíos y creed en el Evangelio. El signo está acompañado de palabras. Cuando te ponen la cruz en la frente, te dicen: polvo eres o en polvo te has de convertir, o conviértete y creed en el Evangelio. Por ejemplo, cuando me dice polvo eres y en polvo te convertirás, eso es una profecía. O sea, el Padre, ustedes nos dicen a nosotros: ay, eres polvo y allá vas a volver. O más es como el sentido de sea consciente de cuál es su naturaleza. Tú lo puedes ver como una profecía, porque muchos pueden utilizar ese signo como una artimaña mágica, y para muchos puede ser eso. Para muchos portar la cruz puede significar que no les va a ir mal en la vida, que cuando salgan no les va a pisar un carro, o que no le va a pasar nada, o que antes va a traer cosas buenas. Sin embargo, el significado es antropológico, como se lo decía. Todos nosotros sabemos que algún día vamos a morir, y que este mundo en el que nos preocupamos por tantas vanidades terminará en ceniza. Es una realidad antropológica que nos invita a tener o a vivir la existencia plenamente, pero también que en esa existencia, con la fórmula conviértete y cree en el Evangelio, nos está evocando precisamente el sentido de la conversión interior, del cambio, de hacer esa voluntad de Dios. Padre, y bueno, y eso es muy bonito pues en cuanto a la explicación, ¿cierto? Porque Sí, eso muy a uno, linda. sí, en cuanto a explicación, muy bonito, eso queda Sí, uno teriza. como, sí, como un paro grisal. Entonces uno queda ahí como, uy, qué bueno, hasta le dan ganas a uno de volverse buenito, ¿cierto? Pero entonces todo esto la iglesia lo tiene, usted mismo lo decía, como una pedagogía. ¿Qué es lo que busca la iglesia con esta pedagogía? Listo, lo que busca es precisamente que a través de un itinerario o de un camino que se inicia con este signo, se pueda emprender una vida más coherente de acuerdo a lo que se cree, una vida que concuerde entre lo que dice profesar y lo que realiza, una coherencia entre tus convicciones, entre lo que te pide Dios a través de la fe y en lo que realizas en la vida. Es una preparación de 40 días, inicia con la ceniza, la cuaresma, 40 días, y termina con la resurrección del Señor Jesús, que es el evento más importante. Termina no porque sea el único tiempo disponible para la conversión,
para el cambio, para la metanoia, que es el cambio de mentalidad, que significa la palabra conversión, sino 40 días para prepararse mejor y seguir el resto del año en medio del tiempo ordinario en el que uno puede estar, en medio de la cotidianidad, pero con ese sentido pleno de que mi vida tiene un rumbo y tiene una llegada, que no es la ceniza y el polvo, sino que es la resurrección y la vida. ¿Y cómo entonces debe ser mi actitud durante estos días de la Cuaresma? Entonces voy, me pongo la ceniza, pues unos lo harán por protocolo, ¿cierto? Así hemos visto Claro. a muchos de nuestros abuelos o a la gente pues mayor que nosotros, o inclusive a la edad de nosotros, que lo hacen más por tradición, por lo que usted dice, lo vuelven más como un amuleto. Entonces, Claro. ay, si me pongo esto me va bien, si me pongo esto no me cae el rayo encima, o hasta lo hacen como una promesa, Señor, yo me voy a poner la ceniza para que me gane el baloto, ¿cierto? O cualquier Claro. otra cosa. O sea, la gente se pone eso como un amuleto. Pero ¿cuál es el verdadero sentido? Yo, John Freddy, voy a ir donde el padre Jan Lucas, que está poniendo, ¿se dice poniendo o imponiendo? Pues se dice imponer, Pero ¿y por qué me la impone si yo voy libre? precisamente hace parte de tu decisión. O sea, yo ¿cierto? estoy dispuesto a que usted me imponga. Sí, pero la respuesta depende de ti. Ya. Te impongo el signo, de ti depende la actitud frente a lo que significa el signo o a lo que evoca el signo. ¿Y cuál debe ser mi actitud frente a lo que evoca el signo entonces? Listo. Me decías que la ceniza no es un amuleto, claro. Pues para mí no, ¿cierto? Claro. No falta la señora Y no que es. está en la casa. Claro del que señor sí. Que dirá, sí, no, es que mi hijo vaya para que le vaya bien. Vea, usted que habla jetitorcio, para que le enderezca esa jeta, vaya por Sí, exactamente. Incluso también muchos piensan que simplemente es algo estético. Entonces, si a ti te queda fea la ceniza, no te preocupes. Lo más importante es lo que evoca el signo. Y si me arde, es porque soy muy malito. Y No quiere decir que te estés quemando, que tengas un diablo, sino Tengo que las propiedades de la ceniza, al ser fruto de la incineración de algunos elementos, de algunas palmas, pues va a producir de un modo muy particular esa piquiña en la frente, pero no significa nada que tenga que ver con circunstancias espirituales o demoníacas, como muchos lo pueden entender. O sea que hay gente que puede ser alérgica a la ceniza y entonces le pica la frente y le coge el colorado, pero es porque es alérgica. Y si se le despinta, no se preocupe. Lo importante es la actitud interior. Ya. Con una basta, porque depende de tu respuesta frente al signo. Sí, lo que pasa es que yo tengo una tía que ella se ponía la ceniza, o se la iba a que se la impusieran, hay que empezar a hablar en el lenguaje que es. Se la imponían, se le borraba y ella volvía, que porque ella tenía que pasar todo el día con la ceniza en su frente. Entonces eso está muy claro lo que usted, o sea, con una solita vez basta, porque en realidad no es que me vean que me puse la ceniza, sino el compromiso que yo tengo desde el interior. Claro que sí. ¿Y cómo debe ser entonces mi compromiso? O sea, ¿qué actitud específica debo tomar yo ya estos días de la Cuaresma, padre? Listo. Entonces en la Cuaresma, además del signo de la ceniza, la actitud interior se ve reforzada por unas actitudes exteriores o por unos compromisos externos a uno. Para mí que soy brutica, ¿eso es qué? Bueno, eso significa que hay unas prácticas especiales que se realizan para que comprendas que eres polvo o que eres humano y que eres débil y que debes ser mejor, según Dios. Entonces existe las prácticas cuaresmales, que así son llamadas, el ayuno, la abstinencia. Pero ayunar es que dejar de comer todo el día y tomar así agua o pan como decían antes. Te explico Porque es que me da mucha hambre todo el día, padre. A qué pesar, por eso está tan flaco. No, ya estoy cachetoncito, bueno, pero yo lo conocí flaco. Entonces no acordaba el nombre mío, ya. Es que ustedes ven a mucha gente, padre, es entendible. Claro que sí, es entendible. Es entendible. Entonces está el ayuno, la abstinencia y la oración. Listo. ¿En qué consiste el ayuno? Listo, el ayuno consiste en la privación de un alimento. Se tiene la costumbre dentro de nosotros los cristianos a los días miércoles y los días viernes, el día miércoles de ceniza y los días viernes dentro de los 40 días a no comer carne. No para luego comerse un plato de mariscos o comprarse una carne de pescado más grande. Eso, porque es que uno deja de comer carne, pero come pescado que es más caro. Claro. Y la carnita que no me comí hoy la puse en el congelador para el domingo. Claro que sí. ¿Qué sentido tiene? O sea, es ahorro del mercado. El sentido del ayuno no es simplemente que tú te mortifiques, sino que la mortificación te lleve a la caridad. Ya. Entonces, lo que te ahorras en la carne que no compras, lo puedes invertir en una obra social, en una obra hacia otra persona que no tenga lo necesario. El ayuno es una privación personal y voluntaria
para contribuir con el bien de los otros. En el cristianismo es muy importante esto, porque se dice que uno puede amar a Dios cuando ama al hermano. Hay que amar a Dios al que vemos, hay que amar al hermano al que vemos para poder amar al Dios que no vemos. Esa es como una dinámica en la que el otro crece con mi aporte, con mi ayuda y con mis posibilidades. También está la abstinencia, que tiene relación con tiene relación con el ayuno, que es privarse de un alimento en el día, precisamente para sentir como esa necesidad interior de que hay pasiones, hábitos viciosos que hacen que nosotros obremos y tendamos al mal, que hagamos el mal que no queremos y dejemos de hacer el bien que queremos. Ay, eso yo lo leí en la Biblia. Sí, es muy bonito, es de San Pablo. Entonces mire que no es gratuito en el sentido de que no es algo inventado ahora. Muy bien. Ya. También está entonces ligado íntimamente a este. Perdón, lo que pasa, pues yo le estoy entendiendo en cuanto a la definición, bueno. ¿cierto? Sí, señor. Señorito, yo no fui a excursión y mi mamá no me deja ir a fincas. Qué pesado. Entonces, la cuestión es esta. Entonces hay que abstenerse y usted mismo va diciendo que la abstinencia es pues como evitar ciertas actitudes que me lleven a hacer el mal. Un ejemplo concreto, padre. Yo me abstengo de, por ejemplo. Listo. Le dije específicamente que la iglesia proponía la carne, ¿cierto? Esa con el ayuno. Listo. Pero en el tema de la abstinencia. Sí. Entonces, los dos van ligados, ¿cierto? Uno quizás sea más fuerte y propio del tiempo de la Cuaresma, otro como una práctica que puede ser más común, utilizada en la iglesia los viernes. Los días viernes son días de abstinencia. No consiste meramente en alimentos, consiste también en abstenerse de cosas que quizás no te están conveniendo. Por ejemplo, del cigarrillo, del alcohol y de otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, señoras que comulgan desde la puerta del templo porque la lengua les alcanza. Sí, sería muy bonito abstenerse del ¿Usted las ha visto? Sí, sí, uy, hay un montón. Pero entonces ellas podrían, o señores también, ¿cierto? O jóvenes, bueno, eso para todos, para no herir susceptibilidades. O sea que un acto de abstinencia interesante sería no difame a nadie. Absténgase de decir un chisme, absténgase de tratar mal. Por ejemplo, los que con su mal genio andan arriándole la madre al otro, pero no arriándosela porque dígale mamá vaya, sino pues en otro aspecto. Eso también sería un caso de abstinencia, ¿o no? Sí, pero también debe estar acompañado de un signo externo que le ayude a tener claridad de lo que está haciendo. Por ejemplo, es muy lindo lo que tú dices, que entonces yo me voy a hacer el propósito de no decir lo que no debo de no de las personas. Por ejemplo, palabras soeces. Exactamente. Me machaqué el dedo y no voy a hablar de HP, que no es la marca del computador, sino que voy a... Es muy claro lo que me quieres expresar. Sí, señor. Bueno, padre. En ese sentido, tiene que estar acompañado de un signo externo que le ayude a reforzar tu propósito, porque precisamente la dinámica del ser humano, a través de signos y símbolos, nos ayudan a interiorizar mejor lo que queremos realizar. Entonces sí está bien y es muy importante porque es amar al prójimo y no difamar al prójimo, pero acompañado de un signo externo. En este caso, ¿por qué se escoge casi siempre los alimentos? Porque es una necesidad en la que uno experimenta como esa sensación de que no es perfecto y de que como no es perfecto debe comprender al otro, de que no debe difamar al otro, de que no debe tratar mal al otro. Padre, antes de pasar al último elemento de los que usted me dijo 3, ¿cierto? 3 y nos falta la limosna y la oración porque ayuno y abstinencia van unidos. Ya, bueno señor, entonces usted ya me va ayudando a salir pues de la ignorancia. Entonces viene del primerito del ayuno. Está válido, por ejemplo, hoy que estamos en la era de la tecnología, decir yo voy a ayunar del celular. O porque usted dice, la iglesia les pues propone la carne, ¿cierto? Claro que Pero sí. entonces yo podría decir, yo voy a ayunar del celular. Yo siempre soy pegado al celular todo el día. Entonces hoy voy a ayunar del celular. No voy a usar el celular durante 1 hora. Y esa hora la voy a utilizar más bien para hacer oración, para hacer una obra de caridad o para hablarle a mi familia que de pronto los he ignorado por estar pegado al celular. Ese ejemplo que pones hace parte como de la renovación o de los nuevos métodos que nos piden los signos de los tiempos en este periodo de la historia en el que estamos. Claro, es posible hacerlo porque es una privación que tienes de un gusto, es una privación que tienes de
de algo que te parece llamativo y que te encanta. Sin embargo, hay que tener muy presente de que así como la carne o así como el abstenerse o ayunar no puede ir en detrimento de otras cosas, es decir, no vas a ayunar las 3 comidas del viernes y vas a ir a trabajar harto y te vas a caer, te vas a desmayar, no vas a rendir. Lo mismo, si tu celular es el elemento de trabajo, pues debes buscar otro medio, pero si más bien es una situación de distracción, de gusto personal y quieres ofrecer un sacrificio o una mortificación, lo puedes hacer. Además, porque la virtud está en el medio, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Exactamente, entonces la virtud está en el medio, en la medida en la que usted sepa medir, en el modo en el que usted sepa medir tus gustos, tus placeres, vas a tener más capacidad de dominarte, de no dejarte llevar por las pasiones, de los impulsos que te pueden llevar a desviar el camino, a tomar malas decisiones o a optar por lo que no es importante. Padre, y los otros 2 elementos, nos quedan faltando 2 elementos, ¿cierto? Claro. De pronto de una forma ya un poquito más ágil, porque claro que sí. Yo sé que usted está ocupado. Y usted también pregunta mucho. No es que el que pregunta es porque algo sabe y algo le falta saber. También, y uno no tiene todas las respuestas, bueno, porque también quedar con inquietudes es abrir las posibilidades a un conocimiento más amplio. Bueno, señor. Bueno, el segundo es la limosna. Ya. Este va íntimamente unido a la abstinencia. Los dos están ligados. Tú te abstienes de algo para compartir para saber que hay una persona que puede necesitar. Entonces, la limosna es un acto de generosidad, es un acto de desprendimiento y que refleja de un modo muy particular que no estás apegado a las cosas de este mundo. Es decir, que no estás apegado al polvo, por eso te ponen la ceniza. Todas las cosas, dice el Evangelio, de algún modo, en este mundo las corroe la polilla, se acaban. Por eso dar es más grande. Quien da, crece, o quien da de un modo muy especial es el que se enriquece. Por ejemplo, Dios siendo Dios, se hizo pobre para enriquecernos. Se dio a sí mismo, se entregó en la cruz y nos enriqueció, aunque pareciera una contradicción, pero en realidad el que da es el que gana. Y en un tercer elemento, entonces tenemos la oración, como tú lo decías. Estos dos principios o estas dos prácticas cuaresmales se ven equilibradas por la oración. Puedes hacer una buena abstinencia, un ayuno y una buena limosna cuando identificas en tu vida a través de la oración la necesidad que tienes de controlar tus pasiones que te están llevando al desorden y de atender a la necesidad del prójimo. Y en esa medida, entonces la Cuaresma es un tiempo muy especial para que uno, orando, no para que lo vean, sino para agradar al Señor que lo escucha en lo secreto, pueda tener esa plenitud en encontrar el bien en el otro y en encontrar el bien cuando te controlas y cuando te mides y cuando estás equilibrado en tu vida. O sea que la invitación es muy clara. Nosotros debemos de una manera muy especial vivir cada Cuaresma como un proceso que fortalece nuestra vida espiritual, de modo que lo que vamos viviendo en esta tierra nos vaya acercando un poco más al ideal de salvación que Dios nos propone, y de aquí en adelante pues tratar simplemente de hacer el bien, partiendo de ese hecho concreto. No somos seres perfectos, no estamos acabados, somos perfectos en la medida que quien nos soñó bien, ¿cierto? Lo que dice el Génesis, vio Dios que todo era bueno, entonces nos soñó bien, nos soñó perfectos. De pronto es el pecado el que nos ha hecho no vivir nuestra perfección, sino tender a nuestra imperfección, y es por eso necesario que durante el tiempo de Cuaresma nos hagamos conscientes para que de este modo podamos alcanzar esa plenitud que de pronto por distracción hemos perdido. Claro que sí, y aquí en esta parte viene algo muy hermoso. Además de ser un acto personal y voluntario, libre, como lo has dicho, así como has venido hasta esta iglesia y has venido para que hablemos también, es un acto comunitario y eclesial. Antiguamente, como lo decías, no era simplemente una ceniza en la frente, sino que se vestían de sayal, es decir, una prenda fea, incómoda y hasta horrible, pero no lo hacían para que la persona se sintiera mal, sino para que la comunidad se solidarizara
y en el tiempo de la Cuaresma oraran por la conversión de esta persona que estaba buscando perdón y misericordia de un pecado público grave. En el caso nuestro, nosotros todavía nos unimos eclesialmente o comunitariamente para que el Señor, atendiendo a nuestra oración, nos ayude en ese camino de perfección. No estamos solos. En las zonas bananeras, por ejemplo en el Urabá, cuando se va a exportar el banano y van a cortar aquella materia que van a llevar a otros lugares, a otras mesas, a otros países, no cortan banano por banano, cortan el racimo entero. Lo mismo, nosotros nos salvamos y tenemos el camino de la conversión, pero en comunidad. Y por eso en la Cuaresma nos ponemos la ceniza para saber que todos somos pecadores y que tú no puedes juzgar al otro, sino que ese signo te debe llevar a tener misericordia del otro, así como Dios tiene misericordia de ti. Bueno, Señor, muy claro. Yo no debo juzgar al otro solo porque hace cosas que yo no haría, porque seguramente yo hago cosas que no hacen los otros y ahí quedamos en igualdad de condiciones. Muchas gracias por este rato y bueno, espero que no sea la primera vez. Bueno, por acá bienvenido siempre, joven amigo. Muchas gracias, John joven padre. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Bueno, Señor, regáleme la bendición, yo me voy. Que el Señor lo bendiga y lo proteja y en el camino cuaresmal que estamos a punto de emprender te conceda esa capacidad de vivir las prácticas de un modo sobrenatural para que puedas cambiar tu vida, cambiar de mentalidad y permitir que los demás vivan con más dignidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Padre, que esté muy bien. Muchísimas gracias. Igual, que esté muy Señor, bien usted también. hasta luego. Con el apoyo de la Diócesis de Sonsón Río Negro y Cultura Cristiana.